Sean bienvenidos a esta presentación sobre la anatomía y fisiología del encéfalo. Soy Josefina Pineda, estudiante de psicología en la Universidad de Yacambú, y esta actividad corresponde al Laboratorio de Neurociencias con el docente Dr. Germán Graterón. El encéfalo es la parte más importante del sistema nervioso, ya que en él radican las operaciones mentales más complejas, como son la percepción, la retención, el análisis, la emisión y el control. Está constituido por neuronas, vías nerviosas y células gliales que protegen y nutren a las neuronas. El encéfalo está protegido por el cráneo y flotando en el líquido cefalorraquídeo. Para explicar la anatomía del cerebro vamos a valernos inicialmente de este corte sagital del encéfalo. El encéfalo podemos dividirlo en tres grandes zonas: cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. El cerebro anterior está constituido por el telencéfalo, que es toda esta zona de color azul, cuyos componentes son la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico. Y el diencéfalo, constituido por el tálamo y el hipotálamo, esta zona de color marrón. En la zona central encontramos el cerebro medio o mesencéfalo, constituido por el tectum y el tegmentum. Y el cerebro anterior está constituido por la protuberancia, esta zona de color amarillo, el bulbo raquídeo en la parte inferior y el cerebelo. El encéfalo está protegido por un sistema conjuntivo resistente, que son las meninges, que está conformada por tres capas: una capa externa o dura madre, una intermedia o aracnoides y una capa más interna o pia madre. Entre la aracnoides y la pia madre se encuentra el espacio subaracnoideo lleno de líquido cefalorraquídeo que protege el encéfalo. Este líquido también se encuentra en grandes cavidades dentro del encéfalo, que son los llamados ventrículos. Son cuatro: dos ventrículos laterales, izquierdo y derecho, un ventrículo central o tercer ventrículo y el cuarto ventrículo en la parte inferior. Estos dos están comunicados a través del llamado acueducto cerebral. Veamos ahora el detalle de cada una de las estructuras. La corteza cerebral o córtex es el área más amplia del encéfalo. Consta de una serie de pliegues llamados surcos o pequeñas hendiduras y cisuras que son de mayor profundidad. Entre ellos se encuentran abultamientos llamados circunvoluciones. Esta corteza cerebral cubre el resto de los elementos del encéfalo. En ella se puede observar esta línea, que es llamada surco central o cisura de Rolando, una línea lateral, surco lateral o cisura de Silvio, y el surco parieto-occipital, que delimitan algunas estructuras del encéfalo. El encéfalo presenta una hendidura profunda en la parte central llamada cisura interhemisférica, que lo divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo. En la profundidad se encuentra el llamado cuerpo calloso, que es esta zona azul, cuya función es conectar ambos hemisferios para que trabajen de manera conjunta y complementaria. En el encéfalo las funciones se encuentran lateralizadas. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo radica la habilidad numérica, el razonamiento, la habilidad científica, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado y el control de la mano derecha. Mientras que en el hemisferio derecho se encuentra la perspicacia, la percepción tridimensional, el sentido artístico y musical y el control de la mano izquierda. Cada hemisferio del encéfalo presenta cuatro lóbulos: el lóbulo frontal en la parte delantera, el lóbulo parietal separado por la cisura de Rolando, un lóbulo temporal separado por la cisura de Silvio de las dos lóbulos anteriores, y el lóbulo occipital en la parte posterior separado por el surco parieto-occipital. En la corteza cerebral es la zona en la cual se integra la información necesaria para las operaciones mentales más complejas, ya que la información que ella recibe viene procesada parcialmente por otras estructuras del encéfalo. En este corte frontal del encéfalo podemos visualizar otros componentes del cerebro anterior, como son los ganglios basales, que están conformados por el núcleo caudado, uno a cada lado, acá en cada hemisferio, el globo pálido y el putamen.
También aquí, bueno, estas estructuras están encargadas de movimientos precisos y complejos que se realizan de manera automática, como escribir o hablar. Aquí también podemos observar los componentes del diencéfalo. El tálamo, que son estos dos lóbulos, uno en cada hemisferio, que se encuentran unidos por un puente de sustancia gris llamada masa intermedia. El tálamo es la zona donde se integra por primera vez la información que se recibe de los sentidos, a excepción del olfato, y él se encarga de proyectarla hacia las diferentes áreas de la corteza cerebral. Debajo del tálamo se encuentra el hipotálamo, que es el otro componente del diencéfalo. Es una zona pequeña pero sumamente importante porque es responsable de mantener la homeostasis o equilibrio en el organismo mediante su acción sobre el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. En este corte sagital del encéfalo podemos detallar el tercer componente del cerebro anterior, que es el sistema límbico, que está relacionado con la motivación, la emoción y el aprendizaje. Sus componentes son el hipocampo en forma de caballo de mar, el fórnix en forma de arco, que en su extremo anterior posee el cuerpo maxilar, y en el extremo posterior se ubica la amígdala cerebral, todos componentes del sistema límbico, y ellos están recubiertos por la corteza límbica. En este corte, bueno, vamos a detallar el mesencéfalo, que está ubicado alrededor del acueducto cerebral. Por la parte superior se encuentra el tectum o techo, y por la parte inferior del acueducto el tegmentum. Estas estructuras son responsables del control de los movimientos oculares y del movimiento de la cabeza y el tórax ante estímulos auditivos. Siguiente al mesencéfalo se encuentra la protuberancia o puente de Barolio, que es una estructura del tallo cerebral que se encarga de comunicar el mesencéfalo y el bulbo raquídeo con los hemisferios del cerebro y con el cerebelo. Luego a continuación tenemos el bulbo raquídeo, que es la zona que se comunica directamente con la médula espinal, y acá es detallar que en el bulbo raquídeo se encuentra una zona llamada decusación de las pirámides, que es importante porque es la zona donde se entrecruzan las vías nerviosas provenientes de ambos hemicampos del cuerpo. Esto explica por qué, por ejemplo, el hemisferio izquierdo controla la acción de la mano derecha y viceversa. En la parte posterior del tallo cerebral tenemos el cerebelo, que es una zona del encéfalo que tiene una gran cantidad de neuronas, ¿no? Él es responsable del control del movimiento, de mantener la postura y el equilibrio, ¿no? Bien, para cerrar, hablemos un poco de lo que es sustancia blanca y sustancia gris. El sistema nervioso está conformado por neuronas, y las neuronas están constituidas por cuerpos centrales y ramificaciones, que son las dendritas y los axones. En los cuerpos centrales de las neuronas tienen un color marrón grisáceo, por eso en los tejidos donde ellas predominan se ve de color gris y se le llama sustancia gris. Ese tejido es característico de la corteza cerebral, del tálamo, del hipotálamo y de los ganglios basales. Por otra parte, los axones de las neuronas presentan mielina que les da un color blanco opaco, lo que les da la característica a la llamada sustancia blanca, la cual predomina en el interior de los hemisferios, en el cuerpo calloso y en el fórnix. Bueno, muchas gracias por su atención, esperando haber transmitido todo lo aprendido en esta interesante experiencia sobre el cerebro humano. Gracias.